Señor bendiga nuestras vidas, hermanos, que nos da de poder estar meditando en su palabra y reunidos en su nombre en esta mediodía. Les voy a invitar a orar y pedir a Dios que Él abra nuestro entendimiento, que Él trate con nosotros el día de hoy por medio de su Espíritu Santo y que su palabra pueda ser expuesta de tal forma que haga lo que quiere hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas el día de hoy. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos da de poder estar reunidos en su nombre, poder glorificarle a usted solamente, Señor, y nos da también la bendición de poder ser edificados a través de su palabra, como lo es a través de los cantos, a través de cada punto de este programa, y pedimos, Señor, que ahorita que disponemos nuestro corazón y nuestra mente para adentrarnos en su palabra misma, Señor, que usted hable por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y que toque lo más profundo de nuestro ser, Señor, nos permita encararnos con su propia palabra, reflejarnos en ella, y si hay distorsionada esa imagen en nuestra vida, Señor, que nos vayamos amoldando a su palabra conforme a la imagen que vemos en ella. Pedimos, Padre, que usted pues nos permita ser instruidos y poder encontrar una forma práctica de aplicar este mensaje a nuestras vidas. Para ello, como cada ocasión que usted me permite estar en algún lugar, pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas. El día de hoy quisiera centrar nuestra atención en el pasaje de Romanos capítulo 2, versos del 17 hasta el verso número 29. Un pasaje que creo que la mayoría en algún momento hemos leído, hemos visto. Es un pasaje retante en muchos de los sentidos. Pablo está hablando a algunas personas que se consideraban como judías en la iglesia en Roma, por tener algunos ritos que habían hecho a través de ritos judíos en sus vidas, parte de ello la circuncisión, pero resulta que sus propias vidas no manifestaban lo que un judío debería de vivir guardando la ley de Dios en ellos, sino más bien vivían contra ello, en contra de lo que Dios había establecido. Entonces, de alguna forma, el pasaje creo que va a hablar de dos cuestiones. Yo quiero tocar una de ellas, porque son una opuesta a la otra, o podemos hablar de la integridad, o pudiéramos hablar no de integridad, pero sí de hipocresía, porque es lo que el pasaje maneja. Alguien que está diciendo que conoce y se jacta de conocer la ley de Dios, que conoce lo que Dios ha establecido para el hombre, pero resulta que vive conforme a parámetros no de Dios, sino a sus propios parámetros, dándole rienda suelta a la carne, a su propia vida, a los deseos y sus gustos. Entonces Pablo les exige y les dice, bueno, si tú dices realmente que conoces la ley, deberías de vivir en base a ella, no en base a lo que tú crees que es lo correcto, sino la ley te marca lo que deberías de hacer. Esto quiero tocar el día de hoy, hermanos. Si la prédica en esta mañana o en este mediodía, la intención no es de evaluar al hermano de a un lado o el hermano dentro de la iglesia, pensar en alguien más, sino me parece que esta intención de la prédica del día de hoy debería de ser un autoexamen para todos nosotros, es decir, evaluar nuestra propia vida conforme a la palabra de Dios, saber si realmente yo estoy viviendo conforme digo debo de vivir, o conforme sé que debo de vivir, o realmente mi vida dista mucho de lo que Dios ha establecido. A lo mejor en esta congregación no habemos ningún judío de raza en cuestión de sangre judía o descendencia judía. El pasaje está hablando de judíos, pero no quiero aplicarlo al judío, sino la aplicación que hoy quiero darle es al creyente, porque creemos nosotros que hay una distinción entre creyentes y no creyentes, que el creyente sabe lo que Dios quiere para su vida, que conocemos la palabra de Dios, que vivimos conforme a ella, y creemos que el no creyente vive conforme a sus parámetros que el mundo ha establecido. Entonces, por lo tanto, en algún momento llega alguna jactancia de decir, yo que soy creyente, yo que tengo tiempo en una iglesia, yo que conozco de Dios, y a lo mejor en algún momento, si no hemos utilizado esta expresión, la hemos pensado en nuestra cabeza, hemos tenido este pensamiento de decir, yo realmente sé algunas cosas, a diferencia de aquel que no conoce de Dios, que no sabe cosas para su vida. El vivir de una manera íntegra, hermanos, debe de ser consciente en cada momento de nuestra vida. Nadie puede vivir en integridad sin ser consciente de ello. Es decir, el que vive en integridad ha hecho compromisos y ha establecido compromisos, por lo menos un compromiso principal con Dios, consigo mismo,
pero también un compromiso con terceras personas que son los que evalúan nuestras vidas en algún momento. Pero vuelvo a decir, nadie puede vivir en integridad si no es consciente de ello. Quien no es consciente de vivir en integridad, entonces caerá en muchos sentidos en hipocresía, porque no está siendo consciente del compromiso que ha entablado. Cuando Dios ha llamado a cada uno de nosotros a salvación, nos ha hecho un llamado para ser sus hijos, para formar parte de la vida cristiana. Este compromiso, no solamente adquirimos la salvación, adquirimos compromisos con Dios, y un compromiso es la santidad de nuestras vidas, que tiene que ver con la integridad con la cual vivimos día tras día, a través de las decisiones que tomamos momento tras momento y acciones que ejecutamos día tras día en nuestra vida. Un creyente es llamado a esto, a vivir en integridad. No puede hacerse a un lado. De hecho, no debería haber creyente que viva en hipocresía, sino el creyente es llamado a vivir en esa integridad. Cada creyente, hermanos, es llamado a andar en esa integridad para agradar a nuestro Dios, porque es imposible agradar a Dios viviendo como un pagano. Entiéndase pagano, una persona que no conoce de Dios, que no ha entablado un compromiso con Cristo. Y cuando hablamos de la integridad, hermanos, yo tendría que ser consciente de lo siguiente, que la integridad abarca cada área de mi vida, porque si no, entonces no se llama integridad. Cuando hablamos de la integridad, es algo que es íntegro, es completo, es total. Entonces yo puedo tener, suponiendo que haya, déjame te pongo el ejemplo, 10 áreas en mi vida diferentes, y resulta que estoy bien en 9, pero en una está totalmente errada, o está errada si quieres llamarle. Ahí rompe toda la integridad de una persona, porque no es posible llamar a una persona íntegra si no está en todas las áreas de su vida de forma correcta. A esto hemos sido llamados. Ahora, yo también quiero decirte, no somos perfectos, pero buscamos que nuestra vida pueda ser agradable delante de Dios, y para ello la integridad es necesaria. Yo no puedo tener en la iglesia un servicio de primera, de calidad, ser un buen, lo que sea, pastor, maestro, servidor en cualquier área, ser bien en el trabajo, tener esto entre algunas cuestiones, pero mi familia estar por ningún lado dentro del rol que debo de desarrollar. Porque si esto sucede, la Biblia tiene palabras para mí, y me dice, por ejemplo, dentro de ello, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, y ha negado la fe, es decir, no vive en integridad. Por lo tanto, cuando hablamos de la integridad, quisiera hacer referencia a todas las áreas de nuestra vida, lo que conforma nuestra vida, en lo familiar, en el trabajo, la parte de iglesia, la parte de sociedad, aquellos que estudian, la parte de sus estudios, y cualquier área en algún sentido que tú tengas, deberíamos de vivir en integridad. Ahora quiero invitarte al pasaje que es Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 29, y la invitación, hermanos, en este mediodía es para que veamos qué implica vivir con integridad a través de este pasaje de las Escrituras. El pasaje de verdad es muy rico. No voy a explicar todo lo que el pasaje contiene, porque tendría que meterme mucho al contexto judío y parte de la historia, lo cual no quiero hacer, porque creo que es ganar conocimiento, sí, pero en algún sentido dedicar un poco de tiempo tal vez al tema que quiero tocar. Entonces, por lo tanto, me voy a ir al tema, pero tocando algunos versículos de este pasaje. Romanos capítulo número 2, hermanos, versículos del 17 hasta el verso número 29. Ya lo leímos hace un momento. Aquellos que llegaron después de la lectura, les invito a buscarlo en su Biblia y mantenerlo abierto. De ahí no estaremos saliendo. Casi todo el contenido de la prédica está basado dentro de este pasaje. La primera sección, hermanos, que quiero hoy tocar con ustedes aparece del verso 17 al verso 20. Voy a permitirme leerlo en voz alta, y les voy a pedir que me sigan con su vista, porque dice el pasaje: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, dice la palabra, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hasta ahí solamente, porque lo que está hablando es de algunas cuestiones que una persona tiene, o que los judíos en ese momento decían mantener en su vida.
Pero nótese lo siguiente, hermanos, el apóstol Pablo está poniendo en duda realmente que esto sea una realidad para ellos. Por eso comienza diciendo el verso número 17, he aquí, tú tienes el que dice, el sobrenombre, es decir, te pones ese nombre, pero habrá que ver si realmente aplica ese nombre para ti. Eres judío y no lo puedo negar, pero tú dices que todo se apoya en la ley, todo lo que tú tienes parte de lo que Dios ha establecido, pero esto es lo que tú dices. Cuando encontramos esto, hermanos, encontramos una parte que quiero tocar dentro de ello. Cuando alguien dice vivir en integridad o decimos vivir en integridad, número uno, ¿qué implica vivir en integridad? Que una persona debería de tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Ahora, ojo con esto. El pasaje nos habla de algunas cuestiones que no son malas. ¿Sabes cuál era el problema para el judío? Que se jactaba de ellas, no que las tuviera. Lo que habla aquí no son cosas negativas en algún sentido. Si podemos analizarlo en algunos de ellos, toco algunos versículos solamente para entenderlo. Nos dice, ¿y conoces qué? Su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y luego nos dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Es decir, cuestiones que está hablando aquí, 3 o 4 cosas que está tocando, no son malas en algún sentido. De hecho, serían loables para algún judío en algún momento que tuviera estas cualidades en su vida. Porque a esto estaban llamados cada uno de ellos. No sé si tú sabías, pero los judíos, aún los niños, había un momento que llegaban a cierta edad y eran cuestionados con sus conocimientos sobre la Torá, sobre lo que era el Antiguo Testamento, qué tanto conocían acerca de ello, y había exámenes que les aplicaban porque un niño a los 12 años tenía que tener cierto grado de conocimiento. Recordemos que todo esto Dios lo había instruido en el libro de Deuteronomio, que aquellas cosas que emanaban de ese libro, de esos primeros libros, los judíos tenían que preservarlas en el conocimiento oral hacia los hijos, los nietos, los bisnietos, tercera, cuarta generación que venía detrás de ellos. Por eso digo, lo que aquí dice no es que sea malo que tuvieran el conocimiento. Creo que el problema que está hablando aquí habla acerca de una jactancia de aquello que dice tener. ¿Por qué quiero aclarar esto, hermanos? Porque no es malo que un creyente conozca la Biblia. No es malo que un creyente conozca la voluntad de Dios. No es malo que un hijo de Dios pueda entender la Biblia y pueda saber hasta muchos pasajes de memoria. Yo digo, gloria a Dios por aquellos que lo tienen. Y le reconocemos, no los juzgamos por ello. Si no hay un reconocimiento de nuestra parte, lo que Dios está hablando aquí a través de Pablo no es el juicio por entender, conocer y saber la voluntad de Dios, sino por la jactancia que en algún momento estos judíos tenían por esos sentidos, que creían eran superiores a los demás. Las cosas, hermanos, que los judíos tenían no eran malas en sí, sino una bendición para ellos. ¿Recuerdas lo que dice por ahí el Salmo 1? Bienaventurado el varón, y empieza a hablar de algunas cuestiones de las que está hablando aquí, que se deleita en la ley de Dios, que en ella encuentra su delicia y en ella medita de día y de noche. Es bienaventurado aquel hombre que tiene estas cualidades. El creyente, hermanos, hoy en día llamado a conocer la palabra de Dios en su vida de una forma profunda. Ahora, para ello hay muchas situaciones en las que podemos llegar a la profundidad de la palabra. La iglesia intentamos proveer muchas de estas cuestiones para que tú puedas introducirte en el estudio de la palabra, pero no son las únicas. Uno tiene la posibilidad día tras día de meterse a buscar en la palabra de Dios contenido para su vida. ¿Sabes por qué ponemos un devocional cada semana o una hoja de devocionales dentro de lo que es el programa, dentro del boletín de la iglesia cada semana? Para que tú y yo podamos tener un tiempo de comunión con Dios. Es decir, conocer a Dios a más profundidad. ¿Sabes por qué existe el estudio bíblico de las 10:30 los domingos? Por la misma razón, para que tú puedas conocer un poco más a profundidad a Dios. ¿Por qué existen los departamentos en esta congregación? Por la misma cuestión, y cuando levantamos cualquier institución educativa dentro de la iglesia, la intención es que la persona pueda conocer a profundidad al Dios en el cual cree, meterse en la palabra y profundizar en ella. Esto no es malo. De hecho, la integridad, nadie puede vivir en integridad si no conoce, hermanos, el fundamento.
Es decir, si las cosas no se establecen, es imposible vivir conscientemente en ello. Esto nos da, hermanos, la posibilidad de enseñar aún aquellas cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros, porque el pasaje no solamente nos dice que conocían muchas cuestiones, sino que esas cuestiones aún eran algo que ellos enseñaban a otras personas. Ahora te pregunto, ¿es malo enseñar esto? No, es muy bueno. Lo que el pasaje nos dice es que estos hombres que estaban en la iglesia, que decían ser judíos, por raza que lo eran, tenían algunas cualidades. El verso número 19, hermanos, nos dice que ellos eran guías ¿de quién? De los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Está hablando de una persona que le podía dar el conocimiento a alguien de la ley porque la conocía. En el verso número 20 nos dice instructor ¿de qué? De los indoctos, maestros de los niños. Está hablando de algunas cuestiones que ellos tenían la capacidad de hacer porque conocían la ley. Y vuelvo a decir, el creyente creo que tiene que ser capaz de esto. Alguien dirá, pastor, pero yo nunca voy a ser maestro en la escuela dominical, no tengo ese llamado. Pero tienes que tener el conocimiento para compartir ese conocimiento con aquellos que son parte de tu casa. Sobre todo en algún momento aquellos que son padres o llegarán a ser padres, necesitas adquirir ese conocimiento, porque en algún momento, hermanos, todos la hemos de hacer de maestro, tal vez no a través de un grupo, pero sí de compartir una enseñanza con alguien. Y yo digo, para vivir en integridad tú necesitas conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos, entonces ¿cómo podemos comparar nuestra vida? ¿Cómo podemos evaluar nuestra vida? La Biblia nos dice que la palabra de Dios es como un espejo en la cual el hombre puede mirarse y puede ver el reflejo. ¿Qué reflejo debe de reflejar en ella? Lo que en ella está escrito. Y cuando ese reflejo no es mi reflejo, sino es un reflejo diferente, yo tengo que buscar acoplarme al reflejo que Dios quiere para mi vida. Ahora, ¿es lo único que el pasaje nos muestra? No, hay otras cuestiones de las cuales el pasaje va a hablar. Nos dice, por lo tanto, hermanos, que alguien que vive en integridad debe de tener conocimiento pleno de la palabra de Dios. Pero hay una segunda cuestión, porque viene un cuestionamiento para ellos. El cuestionamiento no es si sabían o no sabían. El escritor, que es Pablo, está asumiendo que ellos sabían lo que era correcto. Está asumiendo que ellos tenían la verdad y está asumiendo que ellos conocían la voluntad de Dios porque se habían metido en la palabra. Por lo menos en el Antiguo Testamento sabían lo que era correcto. Es más, ellos podían hasta decir lo que era correcto y lo que no era correcto. Hay una segunda cuestión del verso 21 al verso 23, hermanos. Nos dice el pasaje de la siguiente manera en Romanos capítulo 2. Verso 21, tú pues que enseñas a otros y vienen algunos cuestionamientos. ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es decir, son cuestionamientos, hermanos, y estos cuestionamientos literalmente son acusaciones que está haciendo sobre ellos. Y aquí surge la segunda cosa, el vivir en integridad. ¿Qué necesito en mi vida? No solamente el conocimiento pleno de la palabra de Dios, sino también una práctica, hermanos, de la verdad aprendida. Ojo con esto. Quise ser enfático en ello, por eso digo, si ya tenemos el aprendizaje, ahora debe haber una práctica de esa verdad aprendida. Porque si no, no podemos hablar de integridad. ¿Sabes cómo se le llama a una persona que enseña algo y practica de una forma diferente lo que ha enseñado? Hipocresía o hipócrita. O hay otras palabras que puedes utilizar para este tipo de personas. Pero su vida no está siendo coherente entre lo que él es o dice ser y lo que está viviendo o practicando. Algunos tal vez intentamos quitarnos la bolita, ¿no? Y decimos, no, es que no me sigas a mí, sigue a Cristo. Sí, entiendo eso. Pero una cuestión es seguir a Cristo y otra cuestión es que mi vida debe modelar la convicción que digo tener en algún momento. ¿Sabes que este es un problema para muchos de nosotros? Porque enseñamos a la gente una cosa, pero la gente vive
otra totalmente diferente. Quisiera creer en algún momento que solamente esto se da en el no creyente, pero la realidad es que llega al creyente también. ¿En qué sentido, hermanos? Hay expresiones que a veces utilizamos. Mira, el padre borracho en el mundo le dice a su hijo: usted nunca vaya a ser un borracho, pero lo ve cada semana tomar. Usted vaya a la escuela para que no sea un mediocre, pero él no quiso prepararse y sus papás le ofrecieron todo. Y podemos hablar de diferentes áreas en la vida en la cual le decimos a la gente: tú prepárate en ello, tú haz esto, tú haz aquello, pero resulta que no lo ven en mi vida. Y digo, quisiera creer que solamente se da en el contexto del no creyente, pero la realidad es que en el contexto creyente vivimos lo mismo. En los 22 años, hermanos, que tengo como creyente, he escuchado expresiones de padres a los hijos: ándale, mijo, para que se vaya a la escuela dominical le voy a dar de desayunar temprano. Y el hijo dice: papá, no, ¿por qué tú no vas? Si yo necesito aprender, si tú dices que eso es primordial para mi vida, ¿por qué entonces tú no lo haces? No, yo ya aprendí bastante, dicen algunos, ¿no? Yo ya sé muchas cosas. Entonces no concuerda en algún momento esa práctica. Pablo les escribe a esta iglesia de Roma y les cuestiona la práctica que ellos tenían. ¿Por qué, hermanos? Yo he de suponer, por lo que Pablo está escribiendo, que había varios problemas de pecado relacionados con los creyentes de esta congregación que decían ser judíos, porque enseñaban una cosa pero estaban viviendo otra cosa totalmente distinta. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso número 21: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Es decir, lo que tú enseñas, vívelo realmente. Tú debes de ser el primero en vivir eso, porque si tú no lo vives, estás enseñando algo que tú no crees. Sabes, vuelvo a decirte, hay muchas cosas en las cuales podemos hablar acerca de esto. Yo le digo a la gente: confía en Dios, y le enseño a la gente de confiar en Dios y que cualquier problema Dios puede solucionarlo, pero cuando viene un problema grande a mi vida, ya no es momento de predicarlo, hermanos. Ahora es momento de vivirlo, de aplicarlo, de manifestarlo con mi vida. Algunos somos muy buenos para dar un consejo que no aplicamos hacia nuestra vida, hacia nuestra persona, hacia nuestra familia, pero somos excelentes consejeros. Yo digo, tristemente nos creemos excelentes consejeros. Por eso Pablo le decía: te crees judío, pero realmente un judío no viviría de la forma como tú vives. Un verdadero consejero no solamente aconseja a la gente lo que debe de hacer, sino lo aplica a su vida. El problema mayor, hermanos, para ellos era que no vivían conforme a lo que ellos enseñaban, y la religiosidad y la hipocresía van de la mano siempre y no son agradables ninguna de las dos al Señor. Por eso digo, no busques el día de hoy una persona religiosa en la iglesia. Analiza tu propia vida, analizo mi propia vida para saber si yo realmente estoy siendo íntegro en la forma como vivo, o estoy viviendo de forma religiosa o hipócrita ante los demás. Que intento conducirme en algún sentido, pero la intención de mi corazón no es esa, sino hay otras intenciones fuera de ello, y esto decíamos en la mañana en el estudio, se llama hipocresía. Cuando las cosas por las que hago, o más bien las razones o motivos por los que hago las cosas, no son los motivos correctos, realmente debo llamarme hipócrita o religioso. Analizamos en la mañana un poquito Mateo, y hablaba acerca de esto. Aquellos que van y se paran en las sinagogas, decía Mateo, y oran a todo pulmón para ser escuchados de los demás. Y él dice, es una hipocresía, no porque ore así, sino porque no hay relación con Dios, pero va y lo manifiesta en ese lugar. Es decir, hay una intención oculta, no está siendo íntegro, en pocas palabras. La reputación o autoridad, hermanos, de un maestro, de una persona, se cae al vivir contra las enseñanzas que él promulga en su vida. Vuelvo a decir, la reputación o autoridad del maestro o de cualquier persona se cae al vivir contra lo que enseñamos en nuestra vida. Es un llamado a todos nosotros. Tal vez repercute más sobre aquellos que estamos en algún área de enseñanza en la iglesia o que somos padres de familia, porque supone que la labor prioritaria de aquellos son
enseñar a los que están por debajo de nosotros, no porque sean menos, sino porque van en un crecimiento. Y hay esa labor de hacerlo, pero yo creo, vuelvo a decir, que todo creyente, a final de cuentas, estamos modelando con nuestra vida lo que es ser cristiano. Y todos estamos bajo la lupa de la gente. Ahorita voy a tocar esta parte en el tercer punto, porque el pasaje nos habla también acerca de ello. Tengamos cuidado con la forma como vivimos para Cristo. Podemos vivir, hermanos, religiosamente, aparentando cosas que realmente no somos. Puedo ni siquiera hablar para que la gente no me juzgue por lo que cree que sé o no sé, pero el asunto no es ese, el asunto es vivir realmente practicando la verdad aprendida en la palabra de nuestro Dios. Y la Biblia, hermanos, tiene tema para cualquier área. ¿Quieres vivir bien en familia? La Biblia tiene la solución para ello. ¿Quieres tener una buena relación con tu esposo o esposa con el esposo o esposo con la esposa, hijos con los padres o padres con los hijos? La Biblia te toca este tema. ¿Quieres ser un buen empleado en tu trabajo? La Biblia toca ese tema. ¿Quieres ser un buen patrón? La Biblia toca ese tema. Es decir, si un punto central de la Biblia son las relaciones, la relación con Dios emana como primera fuente y después habla de cualquier otro tipo de relación que una persona pudiera entablar para que sus relaciones puedan ser buenas en cualquier contexto. El creyente no puede ir deshonrando la ley con su vida, con sus actos o pensamientos. Somos llamados más bien a honrar a Dios con nuestra vida, la forma de vivir, la forma como pensamos, la forma como actuamos. Somos llamados, hermanos, a vivir honrando a Dios. ¿Y sabes cuál es el problema para los judíos en ese momento? Que ellos no estaban viviendo esto, hermanos. Su práctica era muy distante de la realidad que ellos enseñaban en la iglesia y fuera de la iglesia. Aquí estamos hablando de un contexto de iglesia. Recordemos que todas las cartas del Nuevo Testamento, aquellas que tienen un nombre, fueron escritas a una iglesia en particular, bajo el contexto particular de la iglesia, y que Pablo, entendemos, conocía ya algunos de los problemas que había dentro de las congregaciones. Por eso Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. A lo mejor alguien dirá, pastor, no es una carta para la iglesia de Durango, pero hay condiciones que pueden aplicar para ella porque se aplica en todos los contextos. Voy a la tercera, hermanos, y última cuestión, porque creo que esta parte también es interesante e importante. Cuando hablamos de vivir en integridad, hablamos también en el verso 24 y 29, no hasta el 29, el verso 24 y 29 solamente, porque del verso 25 hasta el verso número 28 va a explicar un poquito o ahondar más en el tema sobre el contexto judío un poquito. Pero del verso 24 nos dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa, ¿qué, hermanos? De vosotros, es decir, de los creyentes, en pocas palabras. El verso 29 dice, sino que es judío el que, bueno, la última parte, voy a la última parte. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay una cuestión que quiero tocar aquí, que es el tercer punto de la prédica y último, hermanos. Cuando hablamos de vivir en integridad, ¿qué implica vivir en integridad? No solamente el conocimiento pleno de la palabra de Dios, no solamente la práctica de la verdad aprendida, sino también que otros vean lo que Dios aprueba en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? No sé qué te parece, hermano, pero cuando estaba leyendo en la semana este pasaje y preparando la prédica, me entristeció al verlo, porque tristemente es una realidad. El versículo 24 nos dice, no siempre, pero en algunas ocasiones, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿qué, hermanos? De vosotros, es decir, del creyente. Ahora te pregunto, ¿por qué es blasfemado el nombre de Dios por causa del creyente? Yo creo que todos podemos entender lo mismo, porque el creyente no se comporta a la altura del cual, bueno, del Dios que dice creer. Dios pide una forma de comportamiento de nosotros como creyentes. Si el creyente, cuando no alcanza ese nivel de vida, la gente puede mofarse del creyente y pisotear el nombre de Dios por causa de nuestro propio testimonio. Ahora, ¿a qué voy con esto? Mira, lo he compartido esto y lo he dicho.
A lo mejor ustedes saben, o varios han escuchado esto, pero el ateo más grande que este mundo ha dado, se supone, es un hombre llamado Friedrich Nietzsche. Y yo no sé cuántos de ustedes sabían que Friedrich Nietzsche fue hijo de un pastor y creo que un pastor bautista, si mal no recuerdo. Entonces la pregunta es, ¿cómo un hijo de un pastor bautista puede ser el más grande ateo que la historia ha dado? Friedrich Nietzsche promulga el más grande postulado del ateísmo, que es Dios ha muerto. Pero Friedrich Nietzsche promulga este postulado porque él dice que no conoce en su historia, no conocía a un creyente que se comportara como Cristo. Y si no hay alguien que logre vivir como Cristo, por lo tanto, Cristo ha muerto y el cristianismo está muerto porque tiene un Dios muerto, tiene a Jesucristo que realmente nunca transformó ninguna vida. Ahora quiero decirte, yo sé lo que él dice, no concuerdo con él, pero sé lo que él dice. Su razón estuvo en algún momento para hacerlo, porque en algún momento yo he escuchado a gente decir, ¿para qué quiero ir a una iglesia? ¿O para qué quiero ser creyente? Para vivir como el hipócrita de mi vecino que dice que es creyente y hace esto y aquello. Yo digo, cuando la gente habla peste de nosotros, cuando no es cierto, la Biblia nos dice, bienaventurado eres cuando la gente te pone esas cosas. Pero lo triste, hermanos, es que muchos creyentes, lo que la gente dice de nosotros no es que sean falsos, sino son realidades para algunos de nosotros. No digo todos, pero digo para algunos son realidades. Porque quieran o no, quien sabe cómo nos comportamos es la gente con la que convivimos día tras día. Y a lo mejor esa gente que es tu vecino, ¿nos ha escuchado en algún momento gritar de majaderías en casa a los niños por no hacer caso o al cónyuge en un momento de enojo? Y él dice, caray, así se expresan los cristianos, pues no que decían, que ellos no decían malas palabras. Tal vez en algún momento hemos llegado a entrarle a la cuestión de la tranza dentro de nuestro país, que está a la orden del día en cualquier lugar, y hemos entrado al moche en algún momento y ellos dicen, pues no, que los cristianos no se corrompían en ese sentido. Lo que el pasaje nos dice, tristemente, mucha gente encuentra la mejor excusa de nosotros para no acercarse a Dios. ¿Sabes? Yo digo, no seamos una excusa, hermanos. Si la excusa tiene que ver con cosas levantadas de falsos hacia nosotros, gloria a Dios, porque a final de cuentas ellos y sus vidas, y ellos saben en el interior que realmente no somos así, sino ellos nos han hecho así porque les conviene desacreditarnos para a través de ello decir, prefiero mejor no buscar a Dios. Pero la persona, hermanos, no se puede engañar a sí misma. Tristemente, muchos cristianos podemos llegar a ser la excusa perfecta para algunas personas. Hay gente que dice, no, por causa de ti yo ya no voy a ir a la iglesia. Mira, hay gente que quiere vivir como le dé su gana. Y lo va a utilizar como una excusa, pero sin fundamento. Lo triste no es eso, hermanos. Lo triste es que cuando la excusa tiene un fundamento, y el fundamento se lo hemos dado nosotros, por eso el pasaje dice, y emana del Antiguo Testamento, la gente pisotea el nombre de Dios por causa tuya. Blasfeman a Dios por causa de nuestro comportamiento. Por eso digo esto, que los demás o los otros vean en nosotros lo que Dios aprueba, hermanos. Es decir, un comportamiento íntegro en nuestra forma de vivir. No soy perfecto, pero la gente no debería ver el mismo comportamiento continuamente de la gente del mundo a mi vida. Porque entonces esto habla acerca de que realmente estoy viviendo religiosamente, pero no he sido transformado por Dios. Puedo guardar la apariencia con algunos, pero no guardo la apariencia con alguien que me conoce de cerca. El creyente pisotea en algún momento más el nombre de Dios, hermanos, que el incircunciso o el no creyente. Porque el no creyente puede hacer con su vida lo que le da su gana. Bueno, no debería, pero puede hacerlo porque no vive sin Dios, en pocas palabras. Mira, te pongo un ejemplo. Alguien que no estuviera en el país de México, sino viviera en algún lugar donde no hay legislación, puede hacer lo que quiera. Pero si viene a México, respeta las leyes de México. Y si no la respeta, ¿qué pasa? Pobre de él. Bueno, si la ley se aplica como debe de hacer. Pobre de esa persona.
Ahora, ¿alguien lo sometió a ello? No, él mismo se sometió al momento de llegar a México y querer vivir en el país de México. El creyente se sujetó a lo que Dios quiere cuando creyó en Él y entregó su vida, delante de Él. Nadie nos obliga, es decir, cada uno llegamos por voluntad propia, nadie, Dios nos trajo a la fuerza, pero aceptamos, nos llamó y hubo una respuesta de nuestra parte que produjo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo que dice aquí, hermanos, es interesante porque él dice, resulta que es más blasfemado por nosotros porque el incrédulo a final de cuentas no conoce de Dios, pero tú que conoces de Dios y vives como si no conocieras a Dios, la gente entonces puede hablar de ti, puede hablar del Dios en el cual crees por causa de tu comportamiento. La alabanza, hermanos, debe de ser con nuestra vida a Dios y esta será grata ante los demás. Quieras o no, mira, hay gente que nos critica. Hay gente que en algún momento nos juzga. Pero yo digo gloria a Dios cuando es sin razón y sin fundamento. Pero cuando hay fundamento para ello, es una tristeza para nosotros y una deshonra para Dios. Uno debería entender, hermanos, como creyente, el creyente debe entender que tiene una doble responsabilidad. Y no solamente debe de entenderla, debe de asumirla. ¿Por qué digo la doble responsabilidad? Una responsabilidad hacia Dios y una responsabilidad hacia el no creyente. Es más, Pedro nos escribe acerca de esto. ¿Saben lo que Pedro decía a los esposos que eran creyentes, que tenían una esposa que no era creyente? ¿Qué tenía que hacer el creyente? Comportarse dignamente como un creyente, y el propio testimonio de él avalaría en pocas palabras lo que él decía que creía, y era más factible que la esposa no creyente o el esposo no creyente pudiera venir a Cristo bajo esas condiciones. Es triste en algún momento cuando esto no se da. Hay gente que me ha cuestionado. Aquí en Durango una vez me paró una persona y me dijo, oiga, ¿usted le enseña a mi esposa esto? Y me empezó a decir algunas cosas, ¿no? Y yo le dije, no es lo que le enseño a su esposa. Entonces, ¿por qué así actúa en casa? No, le digo, no sé por qué actúa así en casa. Pero no es la forma en la que enseñamos en la iglesia a las personas. ¿A qué voy con ello? Él decía, si esto le enseñan ahí, ¿se comporta así porque se lo enseñan? No. Tristemente, no. La enseñanza que intentamos dar, hermanos, es una enseñanza en base a la palabra de Dios. Y en base a ella, que nuestro comportamiento pueda ser el adecuado para que la gente que conozca de Cristo no blasfeme el nombre de Dios, que tenga un poco de conocimiento del Señor, no blasfeme la palabra ni el nombre de Dios, porque nuestro comportamiento es un comportamiento íntegro. Y la integridad es algo que a mí me fascina cuando hablamos de ella porque es muy amplia. Pero el problema no es hablar de integridad, el problema es vivir en integridad. Porque de hablar, a lo mejor yo puedo ser un buen maestro hablando de integridad, pero el asunto es que Dios no me evalúa por cuánto conocimiento tengo, sino por cómo vivo la vida. Y un creyente es evaluado por lo mismo, hermano, no por qué tanto conoce, sino por cómo vive. No por nada, algunos dicen, prefiero ser un ignorante para que Dios no me juzgue. Muy fuerte, no eres llamado a eso, tienes que conocer la palabra de Dios. Pero serás juzgado en decir tus obras, no tu salvación, sino tus obras en base a lo que vives, conforme a lo que sabes, porque al que mucho sabe, mucho se le demanda. La invitación para todos nosotros, hermanos, como decía al principio, el pasaje está hablando acerca de judíos, pero si quieres cambiarle ahí, creo que no pecaríamos si pusiéramos, tú que te jactas de decir que eres cristiano y conoces esto y aquello, cámbiale judío cada vez que encuentres judío por creyente o cristiano, y no estaríamos faltando a nada porque el judío era un creyente y los que no eran judíos eran incrédulos o eran paganos. Y el asunto de este mediodía, vuelvo a decir, no es evaluar la vida de la hermana Elba o la vida del hermano Jesús o la vida del hermano fulanito, no, es evaluar mi propia vida. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Y me temo, hermanos, que tal vez algunos saldríamos casi reprobados, si no es que reprobados en nuestra vida, porque no estamos viviendo en esa integridad. Tenemos conocimiento, pero no vivimos en base al conocimiento. Vivimos en base a mis gustos, mis deseos y lo que yo quiero, pero no lo que Dios quiere para mí.
Porque el sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios nos cuesta y no queremos pagar los costos. La integridad, hermanos, es algo que nos va a costar. La gente que vive íntegramente posiblemente será rechazada en muchas ocasiones por la forma como vive. Pero somos llamados a ello. Y la Biblia nos dice que bienaventurado es el hombre que es perseguido y lastimado por causa de él. Es una bienaventuranza. Y digo esto, déjame te digo por qué, no porque en muchos niveles hay corrupción, y la corrupción tiene que ver con falta de integridad. Yo recuerdo, no sé aquí, pero en Torreón en algunos momentos, a las personas que estaban en patrulla les pedían cierta cuota de multas diarias para poder andar en una patrulla y reportarse con una cantidad con el superior, y quien no lo hacía, lo bajaban al crucero, a estar en un crucero patrullando ahí, pero no andar en un carro. Y yo digo, era la forma como se conducía. Entonces, si un creyente era policía y quería vivir honestamente e íntegramente, posiblemente andaría toda su vida a pie y no en patrulla. Yo digo, si eso me cuesta la integridad, estoy de acuerdo con ello, porque prefiero ser íntegro a ser deshonesto o a ser un hipócrita delante de Dios. La invitación para todos nosotros, hermanos, donde quiera va a haber esta parte. Es decir, la corrupción está en cualquier sentido y en cualquier lugar, y somos llamados a vivir en integridad. Por lo tanto, decimos lo siguiente: vivir en integridad, hay tres cosas que una persona requiere en su vida para vivir en esa integridad: conocimiento pleno de la palabra de Dios, práctica de la verdad aprendida, y que otros vean lo que Dios aprueba. Ojo con esto, el último punto, lo que estoy hablando de dos vertientes. Que otros vean, es decir, el testimonio, lo que Dios aprueba, es decir, mi responsabilidad ante Dios y mi responsabilidad ante el incrédulo. Qué triste, ¿no? Es cuando alguien ve a un cristiano robando, cuando ve a un cristiano ofendiendo, cuando ve a un cristiano haciendo cosas inadecuadas. Yo no sé qué sientes en tu corazón, pero esto a algunos tal vez les da tristeza, a otros les da coraje. Pero el problema es que a veces no son ellos. También tú y yo, si nos evaluáramos, nos daríamos cuenta que vivimos de esta forma. Pero es más fácil ver el problema del otro a ver mi propio problema. La invitación, hermanos, es a trabajar en nuestra vida delante de Dios y que Él obre para quitar algunos problemas tal vez que están por ahí atorados de hoy o de hace tiempo, y que Dios trabaje en ellos para hacernos mantener vidas íntegras delante de Él y delante de cualquier persona. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la bendición que nos da de meditar en su palabra. Gracias porque este pasaje de Romanos, Señor, es un pasaje duro, un pasaje fuerte, pero, Señor, su palabra es así, es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, y pedimos, Señor, que realmente lo que hayamos escuchado el día de hoy, lo que hayamos visto en su palabra, que lo que su Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones, podamos, Señor, asimilarlo, entenderlo, pero sobre todo aplicarlo a nuestra vida. Que si algunos de los que aquí estamos, Señor, no estamos viviendo en integridad en todas las áreas de nuestra vida, nos permita, Padre, ir delante de usted, arrepentirnos de aquello, Señor, que hemos hecho mal en nuestra vida, y pedir su dirección, Señor, para no volver a hacer lo mismo y no blasfemar, Señor, su nombre con nuestra vida, pisoteándole, Señor, con nuestro comportamiento, lo que usted ya ha hecho para transformación de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque habla nuestras vidas y porque no podemos hablar de otro hermano, tiene que ver con nosotros, y que cada uno de los que aquí estamos, Señor, evaluemos nuestra propia vida. Creo que si esto hacemos, Señor, cada uno saldremos con algo que modificar en nuestra vida, y no querer modificar en la vida de otros, sino en mi propia vida las cosas que no son coherentes, Señor, en lo que yo digo que soy, que es su hijo, Padre.
Gracias por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra y porque siempre que abrimos su palabra nos enseña grandes cosas para nuestra vida. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.